¿Crees que el miedo al juicio de otros es algo que debes superar para poder vivir bien? ¿Que si simplemente dejarás de importarte qué piensen los demás, toda tu vida cambiaría? ¿Que la solución es volverse insensible a las críticas, construir un escudo emocional tan grueso que nada pueda penetrar? Eso te lo han vendido mal. El miedo al juicio de otros no se resuelve dejando de importarte. Se resuelve cuando entiendes que el juicio nunca fue sobre ti. Porque la verdad es que cada crítica que recibes, cada mirada de desaprobación, cada comentario hiriente que escuchas, todos esos juicios vienen de la inseguridad, la envidia o el simple desconocimiento del otro, no de tu valor real. Y aunque esto suena a filosofía de autoayuda, es más relevante que nunca. Vivimos en una época donde el juicio es constante, donde cada decisión que tomas está expuesta a la evaluación de cientos de personas, donde mostrar una versión auténtica de ti es arriesgarse a que alguien la critique. La mayoría de la gente vive paralizada por eso, construye versiones falsas de sí misma, se compromete con ideales que no son suyos, se pospone a sí misma indefinidamente, esperando algún momento seguro que nunca llega. Durante siglos, personas ordinarias han enfrentado esto. El estudiante que quería ser artista, pero eligió contabilidad porque su padre desaprobaba. La mujer que callaba sus ideas en reuniones porque le aterraba la crítica. El hombre que fingía intereses que no tenía para pertenecer a un grupo, todos ellos esclavizados por lo que otros pensaban. Y el secreto que descubrieron aquellos que lograron vivir en libertad no fue bloquearse emocionalmente. El secreto fue entender una verdad fundamental. El juicio ajeno es información sobre el otro, nunca sobre ti. Hoy voy a enseñarte 7 principios que puedes aplicar inmediatamente para vivir con menos miedo al juicio. No para dejar de importarte completamente, eso sería tanto como mutilar tu capacidad de conexión humana, sino para elegir selectivamente a quién importa tu opinión, quién tiene credibilidad para evaluar tu camino, y cuándo esa crítica realmente merece tu atención. Para vivir libre, verdaderamente libre. Número 1. No es el juicio lo que duele, es creer que el juicio define tu valor. Creemos que lo que nos lastima es que otros hablen mal de nosotros, que la crítica es el problema, que si alguien nos juzga negativamente, algo en nosotros está mal. Es normal pensar así. Te lo enseñaron desde niño. Si todos se burlan, algo debe estar mal contigo. Si a la maestra no le gusta tu tarea, no eres lo suficientemente inteligente. Si no conseguiste esa pareja, tienes un defecto invisible. Pero la verdad es que el dolor del juicio nunca viene del juicio mismo. Viene de una creencia oculta que cargas, que el juicio externo determina tu valor interno, que si suficientes personas piensan algo de ti, eso se convierte en realidad, que eres un reflejo de lo que otros ven. Y cuando crees eso, el juicio ajeno se convierte en poder absoluto sobre ti, porque pasas la responsabilidad de tu valor a personas que ni siquiera te conocen completamente. Si conoces tantísimo a gente con sus propias distorsiones, sus propios traumas, sus propias limitaciones visuales, terminas siendo un títere de opiniones ajenas. Cada crítica resuena en tu interior como una sentencia. Cada falta de aprobación se siente como un juicio definitivo. Te vuelves esclavo de la variabilidad de lo que piensan. La clave es no ignorar el juicio, eso es imposible e innecesario. La clave es reconocer la diferencia entre escuchar y creer, entre recibir información y asimilarla como verdad sobre ti. Porque aquí está lo potente. Cuando internalizas que tu valor no depende de lo que otros concluyan, el juicio sigue existiendo, pero pierde toda su capacidad de lastimarte, se convierte en ruido, en datos sin relevancia, en opiniones que puedes observar sin absorber. Eso es lo que cambia todo. No que dejes de escuchar críticas, es que dejas de permitir que las críticas reescriban tu propia narrativa sobre quién eres. Número 2. El que juzga está hablando de sí mismo, no de ti. Vivimos suponiendo que cuando alguien nos juzga, está expresando una verdad objetiva sobre nosotros, como si tuviera acceso a información privilegiada, como si su conclusión fuera un diagnóstico certero. Pero observa esto. Cada persona que te juzga lo hace desde un filtro. El filtro es su propia historia, sus inseguridades, sus valores no cuestionados, su nivel de comprensión, sus traumas sin resolver. Cuando un jefe critica tu trabajo como mediocre, no está evaluando la realidad objetiva de tu trabajo, está proyectando su propio miedo al fracaso, sus estándares nunca alcanzados, su propia relación con la imperfección. Cuando una amiga comenta que tu decisión es egoísta, no está descubriendo algo sobre ti, está revelando qué cosa siente como amenaza a su propio sistema de valores. Y aquí es donde la mayoría falla. Crees que si logras cambiar lo suficiente, la crítica desaparecerá. Que si eres lo bastante bueno, lo bastante delgado, lo bastante correcto, finalmente conseguirás aprobación universal. Eso es un espejismo, porque el problema nunca fue tu insuficiencia.
El problema es que la gente no juzga realidades. Juzga desde su realidad. Dos personas pueden ver exactamente lo mismo en ti y llegar a conclusiones completamente opuestas. Uno dirá, eres valiente al tomar riesgos. Otro dirá, eres imprudente e irresponsable. Uno dirá, tienes estándares altos y eso es admirable. Otro dirá, eres imposible de complacer y eso te hace solitario. Los datos son los mismos. Las conclusiones son opuestas. ¿Eso qué te dice? Te dice que el juicio revela más sobre el juez que sobre lo juzgado. Es como cuando el color de los ojos de una persona determina qué colores ve mejor. Tu jefe que te criticó como mediocre probablemente nunca ha escuchado a alguien decirle que lo que hace es extraordinario. Tu amiga que te llamó egoísta probablemente está lidiando con su propio sacrificio sin límite, su propia pérdida de sí misma. Cuando entiendes esto visceralmente, no solo intelectualmente, sino en tus nervios, el juicio deja de ser un veredicto sobre ti. Se convierte en un espejo de la otra persona, y todo cambia. Número 3. Solo duele lo que juzgas como amenaza a tu identidad falsa. Aquí viene algo que la mayoría nunca ve. No duele cualquier juicio, solo duele aquel que ataca la versión de ti que insistes en proteger. Imagina que crees firmemente que eres una persona trabajadora. Cuando alguien dice eres perezoso, eso te lastima. Se siente como un ataque existencial, porque contradice una creencia central sobre quién crees ser. Pero imagina que alguien dice, tienes mal gusto para los sombreros. ¿Te duele? Probablemente no, porque no has construido tu identidad alrededor de tener impecable gusto para sombreros. No está en la lista de características que necesitas que el mundo confirme. La profundidad del dolor del juicio es directamente proporcional a cuánto has invertido tu valor en una característica específica. Entre más defiendes algo, entre más lo subrayas, entre más necesitas que otros lo vean, más dolor te genera cuando alguien lo cuestiona. Y aquí está lo importante, esas características que más duelen que cuestionen, son casi siempre partes falsas de ti. Son versiones que construiste para ganar amor, para ser seguro, para pertenecer. No son quién eres realmente, sino quién aprendiste que debías ser para evitar el abandono. El que es verdaderamente confiado, no necesita que todos vean su confianza. No se quiebra cuando alguien sugiere que tiene inseguridades, porque sabe que la verdadera confianza permite vulnerabilidad. Está seguro sin necesitar validación constante de esa seguridad. La que es verdaderamente generosa, no se quiebra cuando alguien la acusa de egoísmo, porque su generosidad viene de un lugar genuino, no de la necesidad de verse a sí misma como la buena persona. Puede reconocer cuando ha sido egoísta, sin que eso destruya su narrativa personal. Cuando dejas de invertir tu valor en una identidad falsa que necesita protección, las críticas pierden su poder, no porque no las escuches. Es porque golpean en el vacío. No hay nada que defender, porque no hay nada que haya invertido ahí real. Número 4. El miedo al juicio es miedo al abandono, disfrazado. Debajo del miedo al juicio de otros, hay algo más antiguo. Hay una voz que susurra, si descubren quién eres realmente, te abandonarán. Ese miedo viene desde muy atrás, desde la infancia. Desde el primer momento en que sentiste que el amor dependía de ser de cierta manera. Desde cuando tu madre desaprobaba un aspecto tuyo y retiraba su afecto. Desde cuando tu padre solo sonreía cuando sacabas buenas notas. Desde cuando tus pares se burlaban y te excluían por ser diferente. Así que desarrollaste una estrategia. Una muy inteligente en ese momento. Aprendiste a adivinar qué querían que fueras y lo convertiste en un disfraz. Fue una supervivencia genial siendo niño. Tu instinto de preservación funcionaba perfectamente, pero ahora eres adulto. Y sigues usando ese mecanismo de supervivencia infantil en un mundo que ha cambiado. Sigues filtrando cada palabra antes de hablarla. Sigues congelándote en momentos de conflicto. Sigues sacrificando partes de ti esperando que nadie se moleste. Sigues simulando que todo está bien cuando no lo está. Y cada vez que alguien te critica o te juzga, se activa ese programa antiguo. No es realmente miedo al juicio. Es miedo a que el juicio sea la antesala del abandono. Es el niño que creía que si no era suficientemente bueno, su padre se iría. La adolescente que creía que si mostraba sus verdaderas opiniones, su grupo de amigas la excluiría. El adulto que cree que si revela sus dudas, su pareja lo dejará. Eso es lo que hay debajo. Y aquí está lo transformador. La mayoría de adultos que te conocen ahora, no van a abandonarte porque digas no, porque tengas un mal día, porque cometas un error, o porque simplemente seas diferente a lo que esperaban. Algunos podrían. Eso es verdad, y duele pensarlo.
Pero aquí está lo más importante. Aquellos que se van cuando eres honesto, no eran el tipo de personas a las que necesitabas mantener cerca. El amor que tienes que ganar constante y cautelosamente, no es amor. Es una transacción. Es esclavitud emocional. Cuando finalmente reconoces ese patrón, cuando ves la conexión entre el miedo al juicio y el miedo antiguo al abandono, puedes empezar a elegir diferente. No desaparece de la noche a la mañana. Pero reconocerlo es el primer paso hacia la libertad. Número 5. Tu congruencia interna es más poderosa que la aprobación externa. Imagina dos personas. La primera está haciendo exactamente lo que la sociedad espera. Tiene la carrera que todos aprueban, la pareja que sus padres validan, el cuerpo que sus amigas envidian. Todos alrededor elogian constantemente, pero en las noches, se pregunta quién es realmente. Vive desconectada de sí misma. Se siente como un impostor en su propia vida. La segunda persona ha hecho elecciones que no todos entienden. Dejó un trabajo seguro para hacer arte. Terminó una relación que parecía perfecta, pero no era auténtica. Se viste como quiere, habla como piensa, construye una vida que otros critican. Pero cuando se mira en el espejo, se reconoce, sabe quién es. Hay congruencia entre lo que dice, lo que hace y lo que cree. ¿Cuál de las dos tiene más poder? No es la primera. La congruencia interna, ese estado donde tu comportamiento, tus palabras y tus valores están alineados, es una forma de poder que la aprobación externa nunca puede tocar. Porque viene de adentro, no depende de que otros piensen bien de ti. Depende de que tú pienses bien de ti mismo. Cuando hay congruencia, tienes libertad. No necesitas recordar qué mentira le dijiste a quién, porque no estás diciendo mentiras. No necesitas manejar la ansiedad de ser descubierto, porque no hay nada que descubrir. No gagas energía tremenda en mantener una ilusión activa. Pero cuando vives en incongruencia, cuando dices una cosa, haces otra, crees una tercera, hay una tensión constante en tu cuerpo. Hay un gasto energético brutal en mantener varias versiones de ti mismo sincronizadas. Hay una culpa latente de ser un fraude, y lo irónico es esto. Cuando finalmente te alineas con lo que realmente eres, cuando ya no importa tanto el juicio porque estás demasiado ocupado viviendo de verdad, algo impredecible sucede. Las personas de verdad respetan eso, gravitan hacia eso, porque la autenticidad es magnética. No conseguirás la aprobación de todos, pero conseguirás algo más valioso, la compañía de personas que realmente te ven. Y eso es infinitamente más poderoso. Número 6. La crítica válida es datos, la inválida es ruido. Necesitas aprender a distinguir una de la otra. Aquí falla mucho la gente. Cree que aprender a vivir sin miedo al juicio significa descartarlo todo, tratar toda crítica como si no tuviera valor, blindarse completamente. Eso es igualmente tóxico que creerse todo. La realidad es esta. Hay crítica válida y hay crítica inválida. Hay retroalimentación que merece tu atención y hay ruido que merece tu indiferencia. Y necesitas desarrollar el discernimiento para saberlas distinguir. La crítica válida viene de alguien que tiene experiencia en el área que critica, te conoce lo suficientemente bien como para tener datos sobre ti, no tiene un interés oculto en hacerte daño, y expresa esa crítica desde un lugar de querer tu mejora, no tu degradación. Tu madre que dice, tu relación parece tóxica, he visto los patrones que repites, es crítica válida. Viene de alguien que te conoce, de alguien que ve los ciclos desde hace años, de alguien que habla desde amor. Tu expareja que dice, nunca fuiste lo suficientemente bueno para mí, no es crítica válida. Viene de un lugar de herida, de una necesidad de degradarte para que se sienta mejor, de un juicio que se basa en que no encajaste en su visión de perfección, no en datos reales sobre tu valor. Tu colega que dice, tu presentación fue confusa en este punto, pudiste haber sido más específico, es crítica válida. Viene de alguien que trabajó contigo, que vio específicamente lo que se podría mejorar, y no tiene una agenda de hacerte daño. Tu colega que dice, siempre has sido un fracaso aquí, no es crítica válida, es un ataque generalizado que habla más sobre su frustración que sobre tu rendimiento. Cuando desarrollas este discernimiento, algo importante cambia. No rechazas toda crítica, pero tampoco la aceptas toda sin filtro. Escuchas la crítica válida, la examinas, consideras si hay algo que mejorar, y luego tomas una decisión consciente. La inválida la observas con curiosidad. ¿Qué dice esto sobre esta persona? ¿Cuál es su necesidad en este momento? ¿Qué está proyectando? Y luego la dejas pasar. Eso es poder verdadero, no ceguera a la crítica. Es sabiduría en el filtrado. Número 7. El miedo al juicio desaparece cuando finalmente pones tu libertad por encima de su comodidad. Aquí es donde todo converge. Aquí es donde la teoría se convierte en una decisión de vida real.
Todo lo que te he dicho apunta a una verdad central. No puedes vivir una vida auténtica y segura al mismo tiempo. Eso no existe. La autenticidad requiere riesgo. Requiere estar dispuesto a que alguien no entienda. Requiere que digas no cuando es lo que necesitas decir. Requiere que hables la verdad aunque no sea popular. Requiere que construyas una vida que tenga sentido para ti, aunque a otros les parezca equivocada. Y eso molesta a la gente. A veces molesta a mucha gente. Porque cuando tú eliges tu verdad, se convierte en un espejo silencioso para las personas que no han elegido la suya. Tu libertad se convierte en un recordatorio de su esclavitud. Tu autenticidad se convierte en una pregunta incómoda. ¿Y yo? ¿Cuándo empiezo a vivir como yo? Así que algunos van a criticarte, algunos van a juzgarte, algunos van a intentar sabotearte o convencerte de que estás equivocado. Pero aquí está lo importante. Hay un punto donde descubrirás que la libertad vale más que la comodidad ajena. Que tu paz mental vale más que su aprobación, que tu autenticidad vale más que su comodidad. Ese punto es donde ocurre la verdadera transformación. No porque desaparece el juicio sigue habiendo juicio, es porque ya no estás dispuesto a vender tu libertad por el precio de complacer a otros. Ese cambio de prioridades es lo que realmente mata el miedo. No es que no le importe a nadie, es que descubres que las personas cuya opinión realmente importa son un grupo muy selecto, y todos ellos respetar tu verdad, incluso si no la entienden. Todos ellos pueden sostener tus decisiones diferentes sin necesidad de estar de acuerdo. Y si alguien no puede hacer eso, si alguien necesita que sea diferente para sentirse cómodo, pues esa persona simplemente no pertenece al círculo de gente cuya opinión merece influir sobre ti. Eso que acabo de describir no es insensibilidad. Es discriminación amorosa. Es elegir a quien dejas entrar. Es reconocer que tu paz es un bien escaso y merece protección. Porque mira bien esto. Cada minuto que pasas preocupándote por el juicio de alguien que no merece ni 5 minutos de tu energía mental, es un minuto que no pasas construyendo. No pasas siendo verdaderamente tú. No pasas con las personas que sí te ven realmente. La paradoja es que cuando finalmente dejas de buscar la aprobación de todos, la calidad de la aprobación que recibes mejora dramáticamente. Las personas de verdad notan tu libertad, respetan tu claridad, se sienten atraídas por tu autenticidad. Así que al final, no es que dejes de importarte qué piensen, es que transfieres esa importancia a un grupo mucho más pequeño y mucho más significativo. Estos 7 principios no son ideas para contemplar, son herramientas de construcción mental. Algunas van a incomodarte, otras van a resonar, pero todas tienen el mismo objetivo: liberarte de la prisión silenciosa del miedo al juicio, para que puedas vivir una vida que sea tuya, realmente tuya. Y aquí viene lo importante: si algo de esto resonó contigo, no lo dejes pasar. No es suficiente escucharlo. No es suficiente estar de acuerdo intelectualmente. Necesitas practicarlo. Necesitas ir a tu vida mañana con uno de estos principios. Cuando alguien te juzgue, pregúntate, ¿de qué está hablando realmente? Eso es aplicar el principio 2. Cuando sientas el impulso de cambiar tu opinión para complacer, pregúntate, ¿estoy siendo congruente? Eso es aplicar el principio 5. Cuando recibas una crítica, pregúntate, ¿es válida o es ruido? Eso es aplicar el principio 6. Estos no son grandes cambios, son pequeños ajustes mentales, pero son los pequeños ajustes los que construyen libertad. Porque la verdad que casi nadie te dice es esta: el miedo al juicio nunca desaparece completamente. Eso sería como pretender que no tienes instinto de supervivencia. Lo que sucede es que aprendes a coexistir con él. Vientos cintos a reconocerlo sin permitir que sea quien dirija tu vida. Y cuando eso ocurre, cuando finalmente tienes ese nivel de libertad interna, algo extraordinario sucede. Ya no buscas desesperadamente la aprobación. La gente la da más. Ya no necesitas que todos te entiendan. Atraes a las personas que sí. Ya no necesitas crear una versión falsa de ti. La versión real es suficiente. Eso no es narcisismo. Eso es salud. Eso es lo que se ve cuando alguien finalmente se ha liberado de la necesidad constante de ser validado por gente que probablemente nunca lo entenderá completamente. Así que vuelve a esto cuando necesites recordar. Escríbelo, practica los principios. Vuelve una y otra vez a esa pregunta central. ¿Estoy viviendo para ganar la aprobación de otros? ¿O estoy viviendo desde mi verdad? Porque ese es el verdadero cambio. No vivir sin miedo al juicio. Es vivir de una forma donde el juicio simplemente no es el criterio por el cual mides tu valor. Eso es libertad. Eso es libertad. Eso es lo que hace una vida verdaderamente vivida.